Buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar acerca del precio y la mezcla de marketing, para lo cual debemos tener en cuenta y analizar ciertas cosas, ¿no? Como por ejemplo que el precio está alrededor de nosotros. Cuando escuchamos conversaciones o palabras como alquiler, colegiatura, honorarios, la tarifa, los intereses, la cuota, la prima, el sueldo o la comisión, estamos hablando de precio, de la variable precio, ¿correcto? Curiosamente, lo que hay que entender que es de las 4 P's del marketing, muchas veces confunden o lo mencionan el precio como una variable igual a las otras tres de producto, promoción, plaza. Y no es así, porque en la práctica el precio está al lado opuesto de los intercambios comerciales. ¿Correcto? Es la que contrapesa. Entonces, si es que hubiese un cambio notorio en el precio, se tendría que ver justificado o sustentado en las otras variables del marketing, ya sea en la calidad del producto, en la intensidad de la publicidad o en la extensa distribución que podría haber, pero tiene que estar sustentada, ya que si es que hay una subida de precio injustificada, el consumidor va a percibir esto como malo y por ende va a afectar eh, la manera de hacer el negocio para la empresa, ¿correcto? Ahora bien, pero ¿cuál es el concepto entonces que nosotros le damos al precio? Pues el concepto que tenemos es el valor acordado entre dos partes que quieren obtener un beneficio mediante el intercambio de bienes o servicios, ¿ya? Ya hemos dicho que para que haya una variación del precio debe estar justificada normalmente en la calidad o la imagen del producto. ¿Sí? Es un valor acordado que quieren obtener un beneficio mediante intercambio de bienes o servicios. Pero ¿quién fija el precio? Y es curioso este tema y les pongo un ejemplo curioso de lo que sucede en Latinoamérica. En Latinoamérica no tenemos el taxímetro. Entonces, por lo tanto, lo que sucede es de que el taxista, en base al mercado, en base a lo que sucede, a los regateos, suele poner sus tarifas. Entonces, digamos que hay una ruta acá en Puno, Juliaca, de la plaza a la salida, que el taxista, pues no sé, le pone 10 soles. Entonces viene el ejecutivo de saco y corbata y va a regatear, aunque ustedes no lo crean, regatean también y le pide 9. Pero viene una señora con un niño un poco más humilde y al final le cobra esa carrera por, no sé, pues 5.50, 6 soles, ¿sí? Entonces, al final, ¿cuánto está ganando el taxista? Un promedio de 15 soles, ¿no? En ambas carreras. Pero, ¿qué hubiese pasado si es que este taxista lo que hacía era fijar un precio y les pone, por ejemplo, 8 soles o 7 soles? De repente el ejecutivo, feliz, tenía la disponibilidad de pagar. Sin embargo, para la señora humilde le iba a resultar caro. Entonces, al final no iba a tomar la carrera y terminaba el taxista solo haciendo una carrera de 7 u 8 soles, ya no los 14 que ganó en el ejemplo anterior. Y a lo largo tendría que ver si le conviene o no le conviene continuar con el trabajo, dado que no está haciendo los números necesarios, ¿no? Entonces, finalmente, ¿quién fija el precio? Bueno, estamos viendo que hay muchas condiciones, muchas variables, muchos factores alrededor para una fijación de precio. Y esas variables hay que tenerlas en cuenta, hay que ver cuáles son. Por ejemplo, van variables de lo que es clima económico, que la etapa del ciclo del producto, los objetivos empresariales mismos que tiene la empresa, ¿no? Y yo quiero marginar poco, pero posicionarme en la mente del consumidor. Entonces, va por ahí su fijación de precios, ¿sí? Pero digamos que hay tres variables que se toman en cuenta al momento de colocar el precio. Son las variables que afectan al consumidor, las variables que afectan a la empresa y las variables que afectan a ambas partes, ¿correcto? Tanto al consumidor como a la empresa. Entonces, vamos a desglosar cada una de ellas para entender de qué se trata
y poder clarificar el tema. Entonces, variables que afectan a la empresa tenemos desde los objetivos empresariales, que pueden ser a corto, mediano y largo plazo, la legislación, los costos fijos y variables, que son temas que ustedes dominan bastante, ¿no? En lo que son los objetivos empresariales, ¿en qué consiste? Como les dije, ¿no? Ver si la empresa quiere posicionarse. Y si se quiere posicionar, por ejemplo, a largo plazo, ¿cuál sería su estrategia? La empresa, por ejemplo, buscará un margen reducido de pronto, un margen corto. No tendrá que buscar un precio bastante como para marginar mucho más. No, porque lo que está buscando es posicionarse. Cuando hablamos de legislación, hay que tener en cuenta varios criterios, ¿no? Porque aunque ustedes no crean, la legislación en muchos países es importante para el condicionamiento del precio. Entonces, dentro de esos argumentos que busca la legislación está el mejorar la satisfacción de los consumidores. ¿Y cómo mejoras esta satisfacción de los consumidores? Bueno, primero, como miren la gráfica, una de ellas es fijar e informar los precios de manera clara. Eso quiere decir que la ley, por lo menos en el Perú, indica que los precios deben estar informados. Cuando digo fijados, no me refiero que sí o sí, sino que tienen que estar mostrados de manera clara, ¿no? Limón, un sol el kilo, por ejemplo. Mostrar los precios en el punto de venta. Muchas empresas han sido sujetas de sanciones por no colocar los precios. Y les comento que alguna ocasión a las empresas se les va y no retiran el precio, no lo modifican. En alguna oportunidad yo mismo he aprovechado una oferta que no retiraron porque estaba ahí el precio. No, que ha subido, que no lo has cambiado, entonces ellos mismos cometen el error. Tiene que estar mostrado, tiene que estar fijado en el punto de venta, ¿sí? Y se tienen que respetar los precios en la publicidad o las promociones. No hay que Plaza Vea sacar una revista y simplemente no cumpla los precios que diga su revista. La ley lo sancionaría. Indecopi les pondrían una multa muy, muy grande. Profesor, entonces, ¿por qué a veces sacan fe de ratas? El fe de ratas es otra cosa. Fe de ratas es una comunicación inmediata que corrige una comunicación mal hecha. Pero el fe de ratas avisa, ¿sí? No es que, y es instantáneo, ¿no? O sea, al rato que salió la comunicación, fe de ratas, se equivocaron y corrigen. Pero las empresas tienen que cumplir lo publicado en sus publicidades, ¿correcto? Bueno, sabemos que en gobiernos populistas a veces se suele dar fijaciones de precios de parte del gobierno con máximos y mínimos. No estamos todavía, y espero no lleguemos a gobiernos populistas con ese tipo de acciones, ¿de acuerdo? ¿Qué más nos dice la legislación? Estimular la competencia comercial. Entonces, cuando hablamos de estimular la competencia comercial, el Estado nos da ciertas leyes para estimular esta competencia. Leyes como, por ejemplo, prohibir la concertación de precios. En el Perú está prohibida la concertación de precios. Pueden buscar casos antecedentes ya habido hace 6, 8 años que les pusieron a las farmacias e incluso en otro país al tema de los pañales, porque no puede haber concertación de precios. Hace poco ha sido nada más en los pavos en Perú, porque las empresas, aunque no quieran, habían concertado el precio, ¿ya? ¿Qué más está prohibido? El dumping, ¿no? ¿Qué es el dumping, profesor? Es poner el precio por debajo del costo con la intención, obviamente, de evitar que otros compitan. Entonces, ¿se puede hacer eso? No, está prohibido también. El famoso monopolio. Me encantaría preguntarles a ustedes qué es el monopolio, pero bueno, me imagino que ya lo tienen claro, ¿no? ¿Y por qué recalco esta palabrita del monopolio, no? Porque el Estado peruano prohíbe el control de precio de los monopolios. Está prohibido el monopolio en el Perú. ¿Y qué es el monopolio? El monopolio es una estructura de mercado donde existe un único oferente de un bien o un servicio. Un único oferente de un bien o servicio.
¿ya? En pocas palabras, esta empresa domina todo el mercado de la oferta, ¿correcto? Cuando existe monopolio, solo hay una empresa que es capaz de ofrecer el producto, ¿ya? Para que no, y que no cuenta con sustitutos cercanos. Profesor, en el Perú hay monopolio, la Bacus. No es monopolio. Existen muchas cervecerías artesanales e incluso otra por la selva que no termina convirtiendo a Bacus en monopolio. Profesor, que tiene el 95% del mercado, pero no es monopolio. ¿Claro? Claro. Profesor, como yo escuché que el presidente en algún momento dijo que eh, Saga, Ripley eran monopolio. Muy equivocado y desatinado su comentario. No son monopolio, ¿monopolio de qué? No, de ropa y gamarra. Y las personas que traen, tienen sus tiendas y venden ropa, ¿cuál es el monopolio? No, profesor, las farmacias son monopolio. En Cafarma, mi farma se están robando toda la plata de los peruanos. Están lucrando y son monopolio. Tienes Inca Farma, tienes Mi Farma, tienes las boticas de barrio, tienes Mi Salud. Hay un montón de farmacias, aunque no lo crean. Que las otras han crecido, se han posicionado y han hecho estrategias como para ser mucho más fuertes, válido. Esa es la competencia. Profesor, ¿y qué se debería hacer alrededor por eso? Entrar con las reglas de juego claras y ver la manera, simple. Y el Estado, bueno, ya verá, ¿no? El Estado, su labor del Estado es, y justo viene la parte de abajo, cuando es necesario, la creación de empresas estatales para vender incluso a menor precio. O sea, el Estado debería estar en la capacidad de hacer empresa para competir con las otras empresas, para estimular la competencia comercial. Pero, profesor, ¿y el Estado lo hace? Tiene algunas empresas, como todos los países del mundo. ¿Y qué tal en el Perú? Mal. Les doy para sus registros, el Estado peruano es un muy mal administrador de los recursos, muy mal, malísimo. Por eso que muchas empresas del Estado quiebran, todo. ¿Y a qué se debe eso? En gran parte a la corrupción, en gran parte a la falta de conocimiento, entre otras cosas. Ojo, no quiero generalizar. Hay muy buenas personas que hacen un muy buen trabajo, pero en general hay una demostración de una mala administración de parte del Estado, ¿correcto? Entonces, teniendo claro eso, seguimos. ¿Qué variables más afectan a la empresa? Los costos. ¿Qué costos tenemos? Bueno, por ejemplo, en costos ustedes saben que el precio unitario es igual al costo unitario más el margen unitario de utilidad deseada. La fórmula clara de precio unitario es igual a costo total más la utilidad empresarial deseada por el periodo entre las unidades producidas, ¿sí? Hay una gráfica, una curva muy interesante, que es la de acá, que muestra cómo son las curvas llevándolo a una gráfica o un plano cartesiano, como por ejemplo la demanda. ¿Qué es la demanda? Es la cantidad de consumidores que estarían dispuestos a pagar, ¿sí? La cantidad de consumidores que estarían dispuestos a pagar por tu producto. El coste total medio. ¿Qué es el coste total medio? Bueno, vemos que primero desciende porque se producen más unidades, sin embargo, después van a empezar a subir. No hay mayor complicación. La empresa va a perder dinero si produce a un costo promedio superior al precio que están dispuestos a pagar los consumidores. Entonces, tiene que tener mucho cuidado la empresa, ¿no? Al tener una producción. Y por último, la empresa maximiza su utilidad cuando el costo marginal se cruza con el ingreso marginal. Costo marginal con ingreso marginal, la empresa ahí va a maximizar su utilidad. ¿De acuerdo? Noten ahí el punto donde se cruzan es donde tiene más utilidad, ¿correcto? Entonces, bueno, hay formas de entenderlo, profesor, es un poco complicado. ¿Qué es lo que deberíamos en sí entender? Bueno, la curva de demanda, como ya hemos dicho, es la cantidad de consumidores que estarían dispuestos a pagar por un precio X por el producto. Profesor, que es una raya, sí, bueno, se le llama curva en el gráfico, no hay mayor problema. La curva de costo promedio
muestra el costo unitario de producir una cantidad X de artículos. Para producir una cantidad X de artículos. La curva del costo marginal muestra variaciones del costo producidas para la fabricación de una unidad o más. Y la curva de ingreso marginal, bueno, es descendente siempre y se vuelve negativa incluso cuando la venta de una unidad más ocasiona normalmente pérdidas en lugar de ganancias. Esa es la curva de ingreso marginal. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer un ejemplo para que se tenga claro. ¿Sí? Tenemos, por ejemplo, en motos. Ustedes miren, la parte de abajo es la cantidad de motos vendidas y la parte vertical es el precio de cada moto. En este caso, vemos que si vende 3 motos, su precio máximo que tiene sin utilidad son de 8.000 soles, ¿no? El precio que le pone, ¿no? Y miren dónde está. Pero ¿cuál es el precio que maximiza la utilidad? 5.000 soles, ¿correcto? Y con 5.000 soles, ¿cuántas motos tendría que vender? 1.700, su demanda, ¿no? Pero hay un precio que maximiza el ingreso, que es de 4.000. ¿Y ahí cuántas tendría que vender? 2.300. Y un precio mínimo y sin utilidad de 3.000. ¿Ahí cuántas vende? Dense cuenta, 2.800, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice este gráfico? Entonces, en este caso, vemos que, por ejemplo, producir una moto es carísimo, ¿no? ¿Y en qué casos, pues, hay forma de que este empresario venda 3 motos a 8.000 soles? ¿Alguien pagará? Puede ser, ¿no? 3 motos, suficiente, ¿no? O hay alguien, o el empresario se da cuenta que puede vender 2.800 motos a 3.000, incluso estando debajo de su costo. ¿En algún momento escogerá ese escenario? Pues sí, muchachos, hay circunstancias variables en que las empresas fijan los precios en base a esto. ¿Y por qué sucede esto? A ver, por ejemplo, si yo quiero buscar el precio máximo, es porque de repente quiero ser conocido como el fabricante de las mejores y más caras motos, ¿no? Entonces ya después puedo vender otra línea de motos, bueno, ya cuando me hice conocido, ¿no? No hay ningún problema. ¿En qué caso escojo el precio mínimo? Cuando tengo otras fuentes de utilidad ligadas a esta venta. Otras fuentes de utilidad, sí, digamos de que, ok, no voy a ganar en la moto, pero voy a ganar en repuestos y en aceite un montón. Ah, ok, válido. ¿Cuándo voy a usar el ingreso máximo? Cuando hay una necesidad de liquidez o si el dinero invertido puede producir más. ¿Y cuándo voy a utilizar el caso de la utilidad máxima que hemos visto en el gráfico? Cuando se sienta seguro del mercado. No sé, pues ahorita en una ciudad, pues soy el único proveedor de este tipo de motos, entonces le pongo, ¿no? Para ganar lo más que pueda. Entonces, en este ejemplo también puede ser cualquier otro rubro y es cuestión de ir analizando. ¿Qué más? ¿Qué otras variables más tenemos? Los costos fijos y los costos variables. Desde ya saber que el costo total es igual al costo fijo más el costo variable unitario por las unidades producidas, ¿no? Y la fórmula para fijar el precio en base a los costos sería precio igual costo fijo más costo variable unitario por cantidad entre cantidad. ¿Sí? Entonces, sabemos que P es de precio, el costo variable unitario, la Q es de cantidad de producción y la CF de costos fijos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, una llanta, ¿qué es? Un costo variable, ¿no? Y, por ejemplo, un alquiler, ¿qué es? Un costo fijo. ¿Por qué, profesor? Bueno, sabemos que el alquiler es constante, todos los meses lo tienes que pagar, no varía, no sube. En cambio, una llanta, por la cantidad que tengas, el modelo, entonces es un costo variable según los productos. Es algo que ustedes lo han visto más a profundidad en el curso de contabilidad. Como dijimos, ¿puede la empresa vender a precios menores que su costo total? Los dejo pensar un momento.
¿Puede la empresa vender a precios menores que su costo total? Y bueno, para asegurarme que están revisando los videos, va a haber una tarea acerca de estos ejercicios. Con la fórmula anterior que hemos visto del precio basado en el costo y con los siguientes datos, ustedes van a tener que interpretar por qué o si vale la pregunta anterior. ¿Qué era la pregunta anterior? ¿Puede la empresa vender a precios menores que su costo total? La producción es 100 motos. Los costos fijos, 200.000. Los costos variables, 2.500 por moto. Primero, ¿cuánto es el costo de cada moto? Y la pregunta es, ¿ha entrado un lote de la competencia importado que se vende a 3.800 soles, dólares, como quieran ustedes? ¿Qué debe hacer la empresa Motos Perú? Entonces, ojo, no quiero solo que me digan cuánto es el costo, sino que ustedes, pensando un poco en base a todo lo que hemos visto, las variables y lo que se ha explicado, digan, ¿qué debe hacer la empresa Motos Perú? ¿Qué le recomendarías? Ojo, la pregunta es, ha entrado un lote de la competencia importado y ellos lo venden a 3.800. Entonces tú le vas a decir, tú eres el ejecutivo de marketing, el gerente es un gerente que está en la ciudad de Juliaca y te dice, oye, mira, tenía pensado hacer esto, vender este, mira, la competencia trae un lote y lo va a vender a 3.800. ¿Qué debemos hacer? No, tú sabes que producimos 100.000, nuestros costos fijos es 200.000, nuestros costos variables. ¿Qué hacemos? Entonces tú le vas a decir qué hacer, ¿correcto? Igual en este caso, hay una producción normal de 100 motos, los costos fijos son los mismos, pero viene un cliente extranjero que desea 50 motos mensuales, viene de Bolivia, La Paz, y dice, oye, ¿sabes qué? Pucha, este modelo de motos no hay en Bolivia, estamos cerca, deseo comprarte 50 motos mensuales, pero yo te puedo pagar solo 3.500 por moto. ¿Qué debe hacer la empresa Motos Perú? Entonces tú también le vas a recomendar qué hacer, ¿correcto? Listo, esa es parte de la tarea que se va a ir dejando y que la voy a poner al final. Es importante saber que en los primeros años o en las primeras unidades producidas no absorben los costos fijos de manera inmediata. Por lo tanto, lo que busca la empresa es llegar a la zona A, que es la zona donde se cruza, pues, el, el- digamos, el punto neutro, donde no ganas, no pierdes, ¿correcto? Entonces, es lo que busca la empresa, ya que no se puede absorber al inicio, ¿no? Entonces, estamos hablando de un inicio. Lógicamente, después va a haber una ya zona de pérdida relativa, una zona de utilidad, que es lo que aspiran las empresas, ¿no? El ingreso total sabemos que es el precio por las unidades vendidas, ¿no? Entonces, ¿qué más se puede decir? Cuanto menor sea el ingreso total, es más inclinado, va a estar hacia la derecha. Entonces, es una parte para también entender la relación entre los costos fijos, variables y de utilidad. Después de revisar esto, podemos tener otros términos que son muy importantes, estas variables también en lo que es la colocación del precio, como la depreciación. ¿Qué es la depreciación? Tan mencionada en contabilidad, tan mencionada en todos los términos, ¿no? La depreciación es un mecanismo mediante el cual se reconoce contable y financieramente el desgaste y la pérdida de valor que sufre un bien o un activo por el uso que se haga con él con el paso del tiempo, ¿sí? Entonces, ya no vale lo mismo en el tiempo, el producto, el bien del que estamos hablando. Entonces, ¿y por qué es importante este tema de la depreciación? Muchas veces la depreciación hace la diferencia entre la supervivencia de largo plazo de las empresas. Entonces es un tema que se tiene que tener bastante analizado. Ahora bien, ya hemos visto las variables que afectan a la empresa, pero ¿cuáles son las variables que afectan al consumidor? ¿Se tiene también? Por supuesto. Las variables que afectan al consumidor
tenemos, por ejemplo, la percepción del precio. Entonces, en esta percepción del precio, se tiene que analizar lo que es el indicador de la calidad, los precios psicológicos y los precios relativos. ¿Qué quiere decir eso, profesor? Bueno, por ejemplo, nosotros tenemos que existe, en nuestra mente tenemos que existe un punto mínimo de precio razonable, ¿no? Tampoco no es que queremos que esté en sol. Y hay un indicador de calidad que nos indica eso. Entonces, yo le pongo un precio de este precio, ¿no? Por la calidad. En lo que son los precios psicológicos, ¿a qué nos referimos en esa parte cuando hablamos de los precios psicológicos? ¿Mm? Acá lo tenemos. Bueno, primero vamos por el indicador de calidad. Cuando hablamos de indicador de calidad, también hablamos de un término conocido para ustedes, o no sé si lo conocen, pero lo vamos a mencionar, que es la elasticidad. En este caso vamos a analizar la elasticidad precio de la demanda. ¿Qué es la elasticidad precio de la demanda? Es la variación de la demanda. Esto resulta de un aumento o una disminución en el precio del producto. Eso quiere decir, si a tu producto, el que fuese una hamburguesa, el pollo, un juguete, una mesa, tú lo afectas, ¿sí? Va a haber una variación de la demanda. Aumentar, va a decaer, según lo que fuese el caso del producto, ¿sí? Y hay una fórmula. Esa fórmula es la variación porcentual de la cantidad entre la variación porcentual entre el precio, más conocido como Q2 menos Q1 entre Q1, todo esto sobre P2, o el segundo precio, menos P1 entre P1. Muy sencilla. Profesor, es mucha matemática, ¿no? En el marketing usa tanta matemática. Puntualmente, casos interesantes, casos muy ligados al precio y análisis, sí es necesario. Es muy necesario tener en cuenta, ¿no? Oye, voy a lanzar una campaña de cierto producto? ¿Le subo o le bajo? No, hay que subirle porque la inflación está subiendo, porque el Estado nos está matando. Ya, pero ¿y si lo subes y no te va a comprar nadie? ¿Te vas a quedar con todo el stock? ¿Vale la pena subir? Entonces, no es que lo subo porque lo subo o hasta cuánto lo subo. Hay que analizar eso y para eso te sirven justamente estos temas que estamos viendo, ¿no? Entonces, eh, para entenderlo más claro, vamos a ver unos ejemplos y unos conceptos de la elasticidad de la demanda. En lo que es la elasticidad de la demanda, tenemos, por ejemplo, que existe la elasticidad de la demanda perfectamente inelástica. Perfectamente inelástica. ¿Qué ejemplo entra ahí o qué producto entra ahí? Si se dan cuenta, la cantidad no varía. El precio subió, pero la cantidad de consumidores no subió. Entonces, ¿qué sería ahí? ¿Qué producto va ahí? Tenemos, por ejemplo, los medicamentos de primera necesidad. Así tú le subas o le bajas de precio, pues son medicamentos, la gente los necesita, entonces no va a variar la demanda. Tenemos la demanda inelástica, en la que sube el precio y la cantidad, por ende, varía ciertamente, ¿no? Hay un bajón. Pero ¿y por qué? Pero no, ni siquiera es, si se dan cuenta en el dibujo, no es de la misma manera, ¿no? Por ejemplo, ahí son los autos de lujo, sí, subió el precio, pero bueno, varía un poco la demanda, ¿no? Porque finalmente el que tiene plata para comprar un auto de lujo, la tiene, ¿no? Entonces no hay que, se movió demasiado, ¿no? Tenemos la demanda de elasticidad unitaria, donde es exactamente igual la proporción que se mueve, no tengo un ejemplo para eso ahorita, pero es exactamente igual. Tenemos la demanda elástica, que es la más conocida y que es la que para todo podemos aplicar, es que si se aumenta el precio, las cantidades que se dejan de demandar son mucho mayores. O sea, la gente deja de demandar los productos de una manera pues terrible, ¿no? ¿Qué ejemplos? La cerveza, la gaseosa, ¿no? Sube mucho, pues la gente deja de consumir, ¿no? No estoy diciendo que a cero, pero deja de consumir. Y tenemos la demanda perfectamente elástica. ¿Qué quiere decir esto? Donde los demandantes
pues dejarían de comprar. Cambió el tema del precio, pero los demandantes simplemente no comprarían, ¿no? Entonces, esos son los tipos de elasticidad de la demanda que se tiene, ¿correcto? Ahora bien, tenemos también lo que es la ley de Giffen. ¿Qué sostiene la ley de Giffen? La ley de la demanda o de ley de Giffen sostiene que cuanto mayor es el precio de un bien, menor es su demanda. Que cuanto mayor es el precio de un bien, menor es su demanda. Profe, qué loco. ¿Cómo así? A ver, ¿de qué está hablando? Si es lo que hemos visto, ¿por qué habría una ley de la demanda de Giffen? No entendemos. En el caso de los bienes Giffen, se produce una paradoja de que la demanda de ese bien aumenta cuando es más caro. Y esa demanda de Giffen se ha aplicado, por ejemplo, a lugares donde había demanda por el arroz, ¿no? Que obviamente se sabía que iba a pasar, entonces hubo una demanda por el arroz. Se aumentó y hubo una demanda mayor, ¿correcto? Entonces es un tema como para tenerlo ahí mapeado, que se producen en lo que son los modelos matemáticos, siempre hay pequeñas paradojas que se presentan. Tenemos entonces que la elasticidad, cuando la elasticidad es mayor a 1 se llama elástica, cuando la elasticidad es menor a 1 lo llamamos inelástica, y cuando es igual a 1 es unitaria. Acá le dejo algunos ejemplos para que lo puedan entender. Por ejemplo, un vendedor desea aumentar el precio de sus productos de 10 a 12 soles. Llevamos un restaurante, una sanguchería, ¿ya? Más allá de los costos, no, este ejemplo no tiene que ver con los costos. No, profesor, pero está subiendo porque todo está subiendo en la inflación. No. Entonces, vamos por un tema de análisis de que quiere cambiar su precio, ¿ya? Y este señor conoce que la elasticidad de la demanda es de 2,5. ¿Será conveniente hacer esa alza en el precio? ¿Usted qué cree? La respuesta nos sale después de cambiar y lo invito a que lo hagan como parte de las tareas. Les voy a dejar que muestren que les ha salido. Es 0,5. Por un incremento del 20% en el precio, se va a generar una disminución del 50% en las cantidades. Por lo tanto, vas a dejar de atender a una cantidad mayor de clientes por subirle un poco el precio, pierdes 50% de tus clientes. ¿Te das cuenta? Por subirle 20%, pierdes 50% de tus clientes. Entonces, no es tan recomendable. Otro ejemplo. Tienes acá, ¿cuál es la elasticidad de la demanda por la subida del precio de $90 a 110? Se los dejo también de tarea, reemplácenlo, demuestren que lo han hecho, o sea, no es nada del otro mundo, les va a salir que es 1,5. ¿Sí? ¿Qué nos dice esto? Que es mayor a 1, por lo que corresponde a una demanda elástica. ¿Qué nos quiere decir que es elástico? Que la demanda de este bien es sensible a una variación de precios. Si modificas el precio, se va a modificar la cantidad de consumidores. Es sensible, ¿correcto? Entonces, ¿qué más? Si la demanda apenas cambia con un pequeño cambio en el precio, decimos que la demanda es inelástica. Si la demanda cambia de manera considerable, decimos que la demanda es elástica. Si la demanda es más elástica que inelástica, los vendedores van a pensar o van a considerar bajar sus precios, dado que un precio menor producirá más ingresos totales. ¿Ya? Entonces, hasta ahí espero que se haya entendido la elasticidad. Ya está explicado porque es importante saberlo en el curso de marketing. ¿Ya? Es importante conocer si nuestro bien o servicio es elástico, inelástico, neutro. Elástico, ya sabemos, cambios en los precios originan cambios de mayor magnitud en las ventas. Si es inelástico, cambios en los precios originan cambios de menor magnitud en las ventas. Y si es neutro, los cambios en los precios originan cambios similares en sus ventas. Ya lo hemos dicho. Pero, profesor, hay un tema también que nos hemos escuchado, que es la elasticidad cruzada. Sí, en este es un concepto que compara los cambios de precios, pero de un sustituto con los volúmenes de venta de una marca. Entonces ya hay un comparativo. Entonces, es más o menos cuando analizas qué pasa con la demanda de viajes en combi cuando baja el precio del viaje en taxi. ¿Qué pasa con la demanda de pescado cuando sube el precio del pollo? ¿Qué pasa con la demanda del gas en las industrias cuando sube el precio del petróleo? ¿Sí? Entonces, es bueno conocer qué otros bienes, servicios
cumplen funciones en cierto grado similares al nuestro. Y ahora tenemos variables que afectan al consumidor. Estábamos viéndolo hace rato, ¿no? Variables que afectan al consumidor tenemos precios en función de los beneficios buscados. ¿Qué nos quiere decir ahí? No es lo mismo pagar, por ejemplo, una gaseosa en la tienda que te cuesta 2 soles, a pagar una gaseosa en un local de distracción nocturna, donde es por mezcla, porque es para un karaoke, donde te van a cobrar 8 soles. Entonces, obviamente la empresa sabe que tú estás buscando en una simplemente saciar tu sed y en la otra estás yendo a compartir momentos, por lo tanto, te va a haber una modificación en el precio. Pero que es claro, es un robo. Bueno, si no quieres, no entras, ¿no? Tú estás buscando un beneficio de distracción, por lo tanto, te ponen ese precio. ¿Sí? Después, ¿qué hay? Los aspectos culturales del famoso precio. Acuérdense que Perú es un país latinoamericano, o si lo llaman hispanoamericano, como quieran llamarlo, lo cierto es que está en América, y la cultura del regateo está presente. ¿Eh? Entonces, hay mucho de ese regateo en nuestros países, ¿no? ¿Qué variables influyen en los consumidores y en las empresas? Tenemos, por ejemplo, el nivel de competencia. El nivel de competencia están los precios fijados por la empresa y los precios fijados por el mercado, ¿no? Los productos diferenciados, cuando es un producto no diferenciado, un producto suntuario, un producto de uso común, un producto inelástico versus un producto elástico. ¿Pero qué quiere decir? Cuanto más cerca esté el producto vendido de la categoría, mayor será la influencia de la competencia. Entonces, hay cierto grado de análisis de la competencia para meterse ahí, ¿no? Entonces, los productos poco elásticos no son influidos por el precio en general. Cuanto mayor sea la elasticidad precio del bien, mayor va a ser la influencia de la competencia. La competencia siempre está ahí, ¿no? Para alterar un poco tus formas de negociar con tu consumidor final. También hay que analizar que las variables que influyen entre los consumidores y la empresa, tenemos las relaciones cruzadas entre productos. Tenemos lo que es el producto sustitutos, producto conjunto, producto complementario. Profesor, si he escuchado eso antes, un producto sustituto. ¿Qué es un producto sustituto? Bueno, primero, tengamos presente que una relación cruzada está ligada a los precios de un producto de manera directa o indirecta a los precios de otros. Están ligados, ¿sí? Eso quiere decir que un producto sustituto, por ejemplo, satisface la necesidad. Si el precio de la margarina sube, va a aumentar, si el precio de la mantequilla sube, va a aumentar la demanda de la margarina, lógicamente, ¿no? Porque es un producto sustituto. Subieron la mantequilla de 5 a 10 soles, la gente va a dejar de consumir mantequilla para consumir margarina. Entonces, profesor, ¿es ideal tener muchos productos sustitutos? Lo ideal sería que justamente ante estos cambios tengamos algunos productos sustitutos, ¿no? Pero el pan realmente tiene productos sustitutos un poco complicado, ¿no? Alguna vez escuché decir ante esta coyuntura que el pan está ahora 3 por 1 sol. Dejen de comer pan, hay que comer choclo, hay que comer papa. Bueno, es un poco complicado, habría que analizar bien, pero ya ahí ya van otros factores, ¿no? En lo que son productos complementarios, existe relación positiva directa, ¿sí? En los productos complementarios existe relación positiva directa, y les pongo ahí el ejemplo de un auto y la llanta, ¿no? O por ejemplo de la mantequilla y el pan. Entonces, siempre van ligados, ¿no? No es una relación positiva directa. Más consumo de mantequilla, más consumo de pan, lógicamente, ¿no? En los productos conjuntos, ahí tenemos que tienen una asociación positiva, pero esto es a nivel de producción, ¿ya? El ácido sulfúrico es un subproducto del zinc, ¿ya? Si no hay producción de zinc, por ende, no va a haber, o no va a haber ácido sulfúrico, por lo tanto el ácido sulfúrico va a subir, ¿sí? Entonces son productos conjuntos.
en una asociación positiva, pero a nivel de producción. Y productos disjuntos, hablamos de que la producción también es competitiva, pero a nivel ya de insumos. Si hay mucha producción de queso, si hay demasiada producción de queso, por ende va a haber poca producción de mantequilla, ¿no? Entonces la demanda por uno de los dos va a hacer que el precio de ambos suba, ¿no? Entonces van a subir los dos al mismo tiempo. Y eso es a nivel de insumos. Y hay unos términos que probablemente han escuchado que nos hablan del clima económico, ¿no? Que también son variables que influyen en el precio de los consumidores y las empresas. Y esos temas son, por ejemplo, la escasez. La escasez es un fenómeno de falta de uno o varios productos específicos, como por ejemplo que el gobierno decida cerrar la importación de algo, ¿no? Por eso es que da mucho miedo con los gobiernos extremistas, porque a veces tienden a tomar ciertas actitudes que producen esto, ¿no? Escasez de esto, claro. Cierra la frontera. Recesión, ¿qué es la recesión? La recesión es la disminución global del ritmo de la economía. Ah, profesor, entonces el Perú antes tenía un PBI de 3, ahora tiene de 2, ahora tiene de 1, ahora no hay PBI. ¿Estamos en recesión? Sí, y estamos hablando incluso de que hay varios países que lo tienen, ¿no? La inflación, ¿qué es la inflación? Es un término tan escuchado, ¿no? Todo sube por la inflación. La inflación es el aumento global y sostenido de los precios de todos los productos al mismo tiempo. ¿Cómo, profesor, todos los productos al mismo tiempo? Sí, el pasaje, subió el pan, subió el tallarín, subió el aceite, subió los muebles, subió los inmuebles, subió, todo subió. Eso es la inflación, ¿ya? Y existe un término más, la estanflación. Ese profe no sé qué es. Ya, la estanflación es una mezcla de los tres primeros al mismo tiempo. Profesor, ¿y los países llegan a estar en esta inflación? Sí, en el Perú en los 80s y Venezuela y otros países, ¿no? Ya, ¿por qué se llegó ahí? Bueno, ya no vamos a entrar tanto a la política, ¿correcto? Hay una ecuación básica de los precios. La ecuación básica de los precios es la de valor, precio y costo. La diferencia entre el valor y el precio se le llama beneficio del consumidor, ¿correcto? Y la diferencia entre el precio y el costo es la utilidad de la empresa. Entonces, nuevamente, el costo, valga la redundancia, es todo lo que cuesta producir de un bien o servicio. Todo lo que cuesta producir por un bien o servicio. El precio es el monto que el vendedor, la empresa, le propone al mercado como retribución, a cambio de algo, ¿no? Y el valor es la utilidad que el comprador obtiene o retira del uso o del bien del producto. Entonces, hasta ahí está interesante, profesor. ¿Y qué con esta ecuación? Que las tres variables no pueden cambiar de orden, ¿no? El costo siempre debe ser menor que el precio siempre deberá ser menor al valor recibido. La diferencia entre el precio y el costo es la utilidad, ya lo dijimos, y la diferencia entre el precio y el valor es el beneficio. Profesor, en ejercicios anteriores nos está diciendo que hay ocasiones en las que por ahí varía, ¿no? Que el precio va a ser menor que el costo, sí, pero son situaciones particulares que se tienen que sustentar muy correctamente, ¿ya? Pregunta sobre la ecuación básica de los precios. ¿Cómo se pueden incrementar las utilidades de la empresa? ¿Cómo se podrá incrementar las utilidades de la empresa? La respuesta es sencilla. Ustedes regresen a su ecuación y analicen. ¿Cómo se incrementa la utilidad de la empresa? La utilidad de la empresa tienen las dos rayas, ¿no? Precio, costo. Quiero que ese cuadrado naranja sea más grande. Entonces, una, bajo los costos, de alguna manera reduzco costos, voy a ampliar la utilidad de la empresa. Y la otra, que es por el otro lado, es incrementar el precio. Subo el precio. Ojo, no subir por subir. Hay que tener cuidado que no se debe disminuir el beneficio para el consumidor.
¿ya? Buscar incrementar el valor al valor recibido al cliente es importante. Hay que buscar atributos, pues, ¿no? Que tengan el costo, el, reducción del costo, ¿no? Finalmente. Entonces ya sabemos qué hacer para incrementar la utilidad de la empresa, ¿no? Dos cosas muy sencillas. Pregunta de examen. Entonces seguimos. Ahora hablamos de decisiones claves para los precios o las estrategias. Y tenemos que hay 5 estrategias. Estrategia de penetración, estrategia de descreme, premium price, costo más margen y en función a la competencia. Entonces, ¿qué podemos decir alrededor de estas estrategias? Muy importantes. Para su trabajo van a tener que analizar y de escoger qué estrategia van a usar. Entonces es importante que tengan claro qué es o por qué, qué significa. La estrategia de precios de penetración son estrategias de precios muy bajos para capturar un mercado, un segmento rápidamente. ¿Ya? ¿Qué condiciones debe existir para que tú lo puedas poner? Debe existir alta sensibilidad en el mercado, ¿sí? Que los clientes sepan que, oye, a bajo precio, pum, me cambio contigo. Y la empresa debe tener espalda financiera. No es que voy a entrar a este lugar con precio de penetración, voy a abrir mi cevichería y voy a poner precio de penetración. Por un año, 10 soles, lo que normalmente las otras empresas cobran 30. ¿Y cuánto tiempo vas a aguantar? Tiene que tener una espalda financiera que te acompañe, ¿correcto? En los precios de descreme o desnatados, hablamos de estrategia de precios muy altos, pero esto con la intención de capturar el dinero de un segmento de mercado, dispuesto a pagar por alto, por una novedad, urgencia o por otra cosa. ¿Qué condiciones debe haber ahí? Bueno, el bien o servicio debe ser percibido como diferenciado, racional o emocional. El segmento crema, valga la redundancia, a descremar, debe ser suficientemente interesante. Es decir, que no puede ser una persona, ¿no? Bueno, eso no sería un segmento crema o una estrategia de precio de descreme, ¿no? Entonces, normalmente, ¿qué ejemplo metemos ahí o tenemos? Pues entran los productos tecnológicos o de tecnología. Y les menciono, yo en el caso de cuando trabajé en Honda, sacamos un modelo que era la CB190 Repsol, que era la réplica de una moto de carreras. Y le pusimos inicialmente un precio de descreme, 1.000 o 2.000 soles más, para que justamente un segmento interesante compre las 100, 200 unidades que llegaron a ese precio. ¿Y la gente estaba dispuesta a pagar 1.000 o 2.000 soles? Sí, correcto. ¿Qué otro ejemplo? iPhone. iPhone, cuando lanza sus modelos, han visto que hay una cola de compradores esperando. Normalmente tienen los precios más caros, pero este comprador es el primero. Entonces, es por eso que lo hacen, ¿no? Estrategia especial de Premium Price. ¿Qué es esta estrategia? Directamente vinculada a una percepción de valor superior por parte del consumidor. El consumidor reconoce que el bien o servicio que le estás dando vale más. Por tanto, considera justo el pagar algo más. ¿Cómo así? Bueno, ahorita ponemos el ejemplo. Esto no quiere decir que necesariamente lo va a pagar, ojo, ¿eh? Depende de sus posibilidades, pero percibe que debe pagar más. Lo pueden aplicar bienes o servicios diferenciados. Y este bien o servicio diferenciado tiene que tener atributos diferentes y estos atributos diferentes tienen que ser importantes. Entonces, ¿cuál sería el ejemplo? No sé, pues cuando yo voy a un restaurante de lujo, siento que voy a pagar más porque vale más. ¿Por qué? Porque me están ofreciendo desde el trato hasta el tipo de comida, hasta o sea, todo lo que gira alrededor de esto. Entonces, yo sé que un restaurante de lujo me va a cobrar 2 o 3 veces más de lo que un restaurante normal, pero sé que lo vale, reconozco que vale más, ¿sí? Estrategia costo más margen. Este es interesante. ¿Por qué? Porque la fijación de precios es el costo más un margen, ¿sí? Consiste en establecer el precio de acuerdo con el costo de producción y el nivel deseado de margen sobre la venta. Esto es muy común en empresas medianas, chicas, que es lo que hacen, ¿no?
¿Por qué? Porque este método le permite a la empresa asegurar un margen y facilita el cálculo con grandes cantidades de productos. Tengo un montón de ítems, me voy a estar diferenciando. Ya, ¿cuánto te costó? Ya, sobre todo ponle un 20%, un 15%, que es lo que quiero ganar. Y lo traslada, ¿no? ¿Será correcto? Como lo hemos dicho, en algún momento, ¿no? Cuando hay muchos ítems, de repente, pues en el rubro ferretero podría ser, ¿no? Interesante, ¿no? Ojo, ferretero a nivel ferreterías, no hablando necesariamente con Promar, que ya hay que usar otras estrategias, ¿no? Estrategia en función a la competencia. Consiste en el establecimiento de un precio al nivel mismo de la competencia. ¿Y por qué es interesante esto? Porque los competidores ya han elaborado su estrategia de fijación de precios. Es como que yo mañana quiero abrir una pollería, Juliaca. ¿Cuánto le voy a poner el cuarto de pollo? ¿Cuánto le voy a poner el pollo? Lo más probable es que lo ponga al mismo precio de lo que lo encuentra en el mercado y en la competencia, ¿no? Encuentro que varios lo tienen a 90, 99. Ah, ya, pero el mío está con estas cositas, le pongo por ahí, ¿no? Para entrar. Entonces, es viendo la competencia. ¿Y qué es la ventaja de esto? Que se supone que los competidores ya han elaborado su estrategia de precios, ¿no? Ahora bien, hablemos del margen de intermediarios en el canal. Esto lo vamos a profundizar más en la P de Plaza, distribución, pero es importante entender que los intermediarios eh, deben existir, hay una razón de su existencia, ¿ya? Y esa razón es que hacen algo que los fabricantes y los consumidores no hacen, o hacen algo mejor que el fabricante y el consumidor, y por eso es que ellos ganan un margen. Si no hacen una de estas dos cosas, desaparecen. Es por eso que en el rubro comercial existe mucha empresa que son intermediarios o distribuidores o dealers, como lo quieran llamar, que son necesarios. En relación al tema de precio, también vamos a hablar, hay que entender que existe el tema de los plazos y formas de pago. En plazos de pago tenemos adelantado, contraentrega, créditos a plazos. En formas tenemos con y sin garantías, en efectivo, en letras, en canje. ¿Hay descuentos? Sí, y yo estoy seguro que ustedes los han visto. Los descuentos más conocidos tenemos por el función, ¿no? 20% por distribuidor, bah. Por promoción, 10% por el Día de la Madre. Forma de pago, mira, tú compras normal, pero si pagas a contado adelantado, tienes 5%. El volumen, si compras superiores a 5.000 soles, tienes 10%. Son tipos de descuentos. Y el tema para ir terminando la sesión del día de hoy es el crédito. La pregunta es, ¿el crédito es bueno o es malo? Tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. Pero un consejo, si es que ustedes van a abrir un negocio, inicialmente hay que analizar mucho el tema de dar crédito, ¿sí? El crédito estimula a los clientes a pagar, a gastar más, estimula a los clientes a comprar productos de mayor valor, establece una relación de amistad, disminuye la importancia del precio. Si me va a dar crédito, no importa, tengo crédito, ¿no? Permite atraer más clientes, disminuye el riesgo de robos, pero tiene sus desventajas. ¿Qué desventajas tiene el crédito? Aumenta el riesgo de pérdida, exige la utilización de capital adicional, exige tiempo y capacidad para administrarlo, fomenta el consumo excesivo y eventualmente crea malas relaciones con los clientes, ¿no? Ciertas discusiones que se puede dar. Entonces, con el crédito para mí es muy importante, pero hay que saber cómo otorgarlo y tenerlo bien mapeado, ¿no? Les cuento un caso, hay una distribuidora X que caía mucho en esa morosidad, dándole a las tiendas, ¿no? Entonces lo que hizo fue cortar el tema crediticio, pero para distribuir es muy necesario. Y en ese involucramiento de dar el crédito, hacía responsable a sus propios trabajadores. Entonces, como que su política de créditos no es muy clara, ¿no? Entonces, obviamente, si tu trabajador, si no va a responder tu cliente con 5.000 soles, te van a perjudicar a ti, ¿qué haces? No lo das, pues, ¿no? ¿Cómo vas a ser responsable? Muy complicada la política que plantearon.
Entonces yo creo que la estrategia que usó la empresa en cuanto al crédito no fue buena. Sin embargo, bueno, en algunas empresas hay la prueba y error, hay que tener cuidado ahí, ¿no? Finalmente, el precio en relación al ciclo de vida de los productos. ¿Qué sucede con el precio, estimados? En la etapa de la introducción, y hablando de las 4 etapas, no de las 5, como en todo momento les dije que íbamos a considerar en el curso, en la etapa de introducción hay libertad para fijar sus precios. ¿Sí? ¿No? Listo. Las empresas ponen, ¿no? Va, entro con esto, voy a estar esa estrategia y pongo. Pero en la etapa de crecimiento, como ya hay una oferta en la competencia, obliga a bajar ligeramente los precios. Tengo que hacerlo, ¿no? Si no, ¿qué hago? En la etapa de madurez, los precios están determinados por el mercado. Así yo quiera cobrar lo que yo quiera, el mercado te va a ajustar el precio. No sé si conté en esta clase que yo alguna vez traje un producto importado, eran unos urinarios de entrenamiento, que en su momento los llegué a vender hasta en 35 soles, cuando de repente por la competencia que hubo y todo, al final tuve que manejar el precio incluso hasta de 15 soles, ¿no? ¿Por qué? Porque en todo el mercado lo tenía. ¿Qué hacía yo como loquito vendiendo algo 20 soles más que por todos lados lo encontrabas en la esquina, al lado, ya no se podía, ¿no? Entonces, bueno, ya les contaré a más detalles esa historia. Y la declinación, los precios decaen, bajan hasta niveles del costo. Y obviamente ya saben qué sucede en algunos casos donde ya es para liquidar, pues, correcto. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, una imagen de una curva de lo que sucede, ¿ya? Pueden apreciar cómo son, ¿no? Los precios. En una estrategia de descremado, tienes que van desde precios altos, como va bajando la curva, y en la estrategia de penetración, pues normalmente es distinto, ¿no? En relación al ciclo normal. Esto en cuanto a la estrategia de descremado y a la estrategia de penetración. Entonces, una pregunta para reflexionar y para tarea. ¿Cuál es el problema con el control de precios? ¿Control de precios de quién, profesor? No sé, del Estado, pues, ¿no? ¿Cuál es el problema con el control de precios? ¿O no hay problema? El Estado debe controlar el precio. El Estado debe fijar el precio. Entonces, lo dejo ahí. Voy a subir el trabajo que tienen que hacer con todo y eso sería todo por la sesión de precio.